vamos a trabajar ahora con variables de sesión. Entonces la idea es tener un formulario donde voy a ingresar un nombre de usuario y una clave que va a ser fijo, que son los ejemplos que están ahí. Y si todo está correcto, si todo está bien, voy a poder acceder a el menú. Entonces aquí me debería decir bienvenido usuario y el nombre del usuario con el que inicié sesión. Si pincho ir a la página de comprobación, debería aparecerme esta otra página, ¿ya? Y voy a ser capaz de rescatar nuevamente los valores que van a estar dentro del objeto del tipo session. ¿Okay? Lo otro, yo no voy a poder acceder a estas páginas a través de la URL. La idea es que me diga que no puedo hacerlo porque primero hay que iniciar sesión. Entonces hagámoslo. Vamos a crear un proyecto y vamos a generar todos esos elementos que están ahí en la descripción. Entonces, ejemplo, sesiones. Vamos a tener un default. Vamos a tener también un menú. Vamos a tener un comprobar. Son páginas nomás, yo les puse ese nombre. Comprobar. Y listo. Y trabajamos primero en el default. Armamos la estructura del formulario. Entonces borro el div. Muy importante recordar que estos formularios deben tener el run at server para poder hacer uso de los elementos gráficos que tenemos acá. Entonces genero una tabla. Trataré de hacerlo lo más rápido que pueda. Border 0, align center. La primera fila va a tener un encabezado alineado a dos columnas. Y va a decir formulario de sesión. La segunda fila va a tener dos columnas. La primera va a decir usuario y la segunda va a tener el campo donde voy a escribir el nombre del usuario. Eso sería un textbox. Entonces arrastramos el textbox a la nueva columna. Ese textbox se va a llamar txtusu y va a soportar un max length de hasta 20 caracteres. Genero la tercera fila, que también va a tener dos columnas, y esto va a decir contraseña. Y también va a haber un textbox, pero ese textbox se va a llamar txtpass. También va a soportar hasta 20 caracteres. Y para que tenga el funcionamiento de contraseña, de ocultar lo que yo escriba, vamos a colocar el text mode. Y aquí digo password. Entonces de esa forma cuando yo digite la contraseña no la voy a visualizar, sino que voy a ver los puntitos o los asteriscos según corresponde. Faltaría solamente ahora el botón. Entonces vamos a tener un call span de 2. Este es un BG color light gray. Y aquí dejamos un button. Este botón lo voy a llamar btn ini, de iniciar sesión. btn ini. El texto que quiero que diga el botón es iniciar sesión. Además quiero que ese texto me aparezca en negrita, entonces digo font bold true. Y esto es más o menos lo que tenemos hasta el momento. ¿Ya? Vamos bien. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces ahora, debajo de esta tabla, mira, atención, debajo de la tabla, pero dentro del formulario, voy a dar un espacio, un salto de línea, y voy a colocar una etiqueta center, y dentro del center voy a colocar un label. Ese label lo voy a llamar lb errores. Quiero que el texto me salga en negrita y de color rojo, entonces ahí colocamos forecolor en rojo. Entonces mira, la idea es que si yo me equivoco en el nombre de usuario, aquí me diga error de usuario y o contraseña. Si trato de acceder a las otras páginas a través del vínculo sin iniciar sesión, quiero que aquí me salga el error. Primero tienes que iniciar sesión antes de acceder. Entonces en ese label yo voy a ir mandando los distintos mensajes de errores que tenga.
Por lo tanto, este text que está en el label, que dice label nomás, es un texto cualquiera, yo lo borro porque no quiero que el texto sea visible. El texto se lo vamos a dar después, a medida que vayamos teniendo errores. Entonces lo dejamos ahí. Tenemos un label, pero como no tiene texto, no lo voy a poder visualizar en el navegador como tal, pero ahí va a estar. ¿Ya? Entonces, muy importante el nombre que le dimos a ese label. Lo llamé lb errores. Listo con eso. Vamos ahora con el menú. ¿Qué va a tener el menú? Va a tener otro label, eso es un label. Va a tener un button y va a tener un ahref, un ancla, un vínculo. Así que borro este div del menú. Y aquí coloco un center. Y dentro del center coloco un label. Ese label lo voy a llamar lb mensaje. El texto que quiero que diga es bienvenido. Mira, aquí dice bienvenido usuario tanto, ¿ok? Pero yo, ¿por qué le coloco un texto cualquiera? Simplemente para ir viendo cómo va quedando, porque este mensaje que dice bienvenido usuario y el nombre del usuario, eso se lo doy después más adelante. Se lo doy por código. Por ahora lo escribo solamente para tener una referencia de cómo me va a estar quedando visualmente, pero ese mensaje yo se lo voy a cambiar después. Entonces quiero que me salga ese texto, quiero que me salga en negrita, quiero que me salga con un tamaño de 20. Y ahí lo voy a tener. Entonces me va a decir bienvenido usuario tanto. Listo. Doy 2 saltos de línea. Y vamos a colocar ahora el button. Este button se va a llamar btn cer, de cerrar sesión. Va a tener un texto que diga cerrar sesión. Quiero que me salga en negrita. Y quiero que el texto me salga con un tamaño de 13 píxeles. Y ahí lo vamos a tener. Me estaría faltando solamente el tema del vínculo. Por lo tanto, nuevamente, 2 saltos de línea otra vez. Y aquí digo ahref. O sea, ahref, comprobar. Digo ir a la página de comprobación. Me parece que eso es lo que dice el menú. Sí, ir a la página de comprobación. Y ahí me lleva hacia el comprobar. Eso es lo que tenemos, nada más que eso. Muy importante el nombre del label que colocamos ahí. Por lo tanto, mira, guardamos los cambios. Voy a reutilizar este center que yo coloqué acá junto con el contenido, porque eso mismo tenemos que hacer para el comprobar. Solamente que el mensaje es distinto, solamente que dice el usuario sigue siendo aquel con el que tú iniciaste. ¿Okay? Entonces copio ese center, guardo los cambios y vamos al comprobar. Y en el comprobar yo borro este div y lo pego, porque la estructura es la misma, lo único que cambia es el mensaje. El label se va a seguir llamando igual, pero el texto va a ser distinto. O sea, quiero que diga el usuario sigue siendo tal. ¿Ya? Pero insisto, o sea, este texto yo se lo voy a dar después por código porque necesito concatenar el nombre del usuario. Espero que se comprenda. ¿Qué va a estar en el vínculo? Va a decir volver al menú. Entonces esto lo cambio. Digo volver al menú. Y ahí coloco la página a la cual me va a llevar. Menú.spx. Establezco como principal el default. Ejecutamos. Y veamos lo que tenemos. La idea es que cuando yo escriba el usuario correcto, junto con su clave, voy a pinchar iniciar sesión y voy a tener que acceder al menú. Y ahí me tiene que decir bienvenido usuario tanto. Después voy a ir a la página de comprobación y aquí me tiene que decir el usuario sigue siendo aquel con el que tú iniciaste.
Pero eso solamente lo voy a hacer cuando yo inicie la sesión. Si yo no inicio, no voy a poder acceder ni al menú ni al comprobar a través de la URL. No puedo hacer eso. Entonces, vamos bien encaminados. Detengo la ejecución, porque ahora sí ya viene lo fuerte de esto. Mira. Vámonos al default, y acá yo tenía el formulario. Y esto, al ser un button, aquí sí, ahí. Esto, al ser un button, yo le puedo generar un evento, como los de C#, como los de Progress 3 que vieron. Le damos doble clic a ese botón, le damos doble clic al botón, y acá nos carga, aquí mira, estamos en el default, pero que termina con CS. Entonces aquí yo generé el evento para el botón. Entonces cuando yo le haga clic a ese botón, ¿qué quiero que ocurra? Quiero capturar el nombre del usuario que digité. Quiero también capturar la password, la contraseña que digité. Y ahora vamos a compararlas con aquel usuario que nosotros habíamos definido. O sea, si el texto del usuario resulta ser ese, y además la clave del usuario resulta ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, significa que el usuario va a estar correcto. Bueno, se entiende que este nombre usted lo puede cambiar por cualquier otro. Entonces, si coincide, estamos bien. Si no hay ninguna coincidencia, significa que el usuario no existe, por lo tanto, mandamos un mensaje de error. ¿Y dónde muestro ese error? En el lb errores. O sea, si me equivoqué, digo lb errores, va a tener un texto que va a decir lo siguiente: error de usuario y o contraseña. Luego de ello, voy a limpiar el campo del usuario, le voy a mandar un texto sin contenido, voy a limpiar el campo de la contraseña, le envío un texto en blanco y le voy a entregar el foco al usuario para volver a intentar el ingreso, para volver a escribir. Eso en el caso de que esté mal. Pero en el caso de que esté bien, y aquí viene lo nuevo, en el caso de que esté bien, yo digo, voy a hacer uso de las variables de sesiones. Dentro de esa variable de sesión yo voy a guardar un parámetro que se va a llamar usu. Y dentro de ese parámetro yo voy a guardar el valor que está en la variable usu. O sea, muchachos, este parámetro que yo coloqué acá no tiene nada que ver con la variable. Yo podría haber dicho dentro de x voy a guardar el valor de esa variable. Y va a funcionar igual. Ahora, por un tema de comodidad y para evitar que se confundan, yo prefiero usar los mismos nombres de variables. ¿Ya? Dentro de ese parámetro yo guardo el usuario que digité. ¿Qué es lo bueno de estas sesiones? Que dentro del session tú podrías tener muchos parámetros. Yo podría decir, voy a guardar un número. Ah, perfecto. ¿Y cuál número vas a guardar? Voy a guardar, no sé, el 100. O ¿sabes qué? Voy a guardar un booleano. ¿Ya? ¿Y qué vas a guardar ahí? Bueno, y ahí le puedes ir mandando true o false. O puedes mandar, no sé, alguna palabra. Pero en este caso lo único que yo necesito es el nombre del usuario. Entonces eso es lo que yo guardo ahí en la variable de sesión. Ahora que la sesión ya no está vacía, tiene un valor, yo redirecciono al menú. Response.redirect menú.spx. Entonces, ojo, mira, está en session parámetro usu, donde voy a redireccionar hacia menú. Entonces yo ahora llego al menú, me ubico en el archivo que termina con cs, y aquí estoy en el menú, ¿ok? Y acá tengo el page load. O sea, una vez que se cargue la página, yo necesito capturar la sesión y mostrar el nombre del usuario. Pero no lo hago con request.params, lo hago de otra forma, mira. Primero, verifico si hay algún valor dentro de la variable de sesión. O sea, si lo que hay dentro de session, específicamente en el parámetro usu, si eso resulta ser un null, significa que no inicié la sesión. Si el usu tiene null, significa que traté de acceder al menú a través de la URL. Por lo tanto, ahí estamos ante un error. Así que response.redirect y voy a redireccionar hacia default.spx y voy a mandar un parámetro, un número.
Entonces la idea es que yo después en el menú, o sea, perdón, la idea es que después en el formulario de inicio de sesión, yo tome este error y lo interprete. Pero de lo contrario, es decir, si la sesión tiene un valor correcto, entonces estamos bien. Así que digo que el LB mensaje va a tener un texto. ¿Y qué va a decir ese texto? Bienvenido usuario. Y aquí tenemos que mostrar a Cotito. Aquí tenemos que mostrarlo. Entonces tenemos dos formas de hacerlo, mira. Yo puedo concatenar directamente la variable de sesión indicando el parámetro y convirtiendo la string. O puedo darme el tiempo de declarar una variable que me guarde el valor que está dentro de la sesión. Y luego comparo la palabra. De cualquiera de las dos formas está correcta, pero aquí yo tendría que concatenar us. Bueno, aquí quise convertirlo a mayúscula porque en el ejemplo me sale con mayúscula. Me sale con mayúscula. Y ahí me dice bienvenido usuario y el nombre del usuario que yo definí. Entonces aquí yo le cambio el texto que dije iba a definir en el LB mensaje. Por eso es que no quise completarlo, porque yo se lo voy a cambiar ahora. Y listo. Tenemos hecho el del menú. Eso es todo lo que hacemos en el menú, por ahora. Lo mismo hacemos en el comprobar. O sea, si todo sale bien y llego al menú, yo voy a pinchar el vínculo que está acá y debo acceder aquí a esta otra página. Y el valor que está en el objeto de sesión debe seguir ahí, debe seguir almacenado. Entonces, en el comprobar, en el que termina con CS, dentro del page load, vamos a preguntar si iniciamos la sesión para saber si el usuario trató de acceder a través de la URL. Entonces, igual que en el caso anterior, si lo que está dentro de session, específicamente el parámetro usu, resulta ser null, entonces traté de acceder a través de la URL. Por lo tanto, voy a redireccionar para poder iniciar la sesión. Y voy a mandar un parámetro para decir cuál fue la falla. O sea, por qué lo estoy mandando al iniciar sesión. ¿Eh? Entonces aquí voy a concatenar un número, cualquiera. La idea es que yo lo interprete después. Pero si la variable de sesión tiene valores, si el parámetro uso tiene un contenido, estamos bien. Por lo tanto, el LD mensaje va a tener un texto. Y ese texto va a decir: el usuario sigue siendo aquel que yo te voy a decir. Entonces, al igual que en el caso anterior, lo rescato. Y lo concateno. Y lo concateno. ¿Bien? Si se fijan, el menú y el comprobar, ambos tienen un botón que dice cerrar sesión, ¿cierto? Ambos tienen un valor que dice un botón que dice cerrar sesión. Entonces la idea es la siguiente, muchachos. Si yo trato de acceder al menú a través de la URL sin iniciar sesión, yo dije que iba a enviar un parámetro. ¿Cuál parámetro? El 1, para saber que me equivoqué en algo. Si trato de acceder a través de la URL al comprobar, yo dije que iba a retornar, ¿qué cosa? Un número. Entonces esos números yo los debo rescatar en el default. Entonces me voy acá al default, pero al que tiene extensión CS. Y acá arriba, estamos en el default, acá arriba yo tengo el page load del default. Y yo aquí hago lo siguiente. Oye, si se llega a cargar la página y si resulta que tengo... Perdón, y si resulta que el parámetro que se llama error es distinto a null, o sea, si el parámetro del error es distinto a null, significa que tiene algo, tiene un número, un 1 o un 2. Entonces ese número yo lo rescato y lo interpreto. Y aquí hago la interpretación. Si el valor del error que
que yo mandé a través de la URL resulta ser el 1, entonces en el lb errores yo voy a mostrar un texto. ¿Y qué va a decir ese texto? Debe iniciar sesión para acceder al menú. Pero de lo contrario, si el error que yo recibí resulta ser el 2, entonces el mensaje que voy a mostrar en el lb errores dirá lo siguiente: debe iniciar sesión para acceder a la comprobación. ¿Okay? Y por último, esto es solamente para recibir los parámetros que yo envíe y mostrarlos dentro de el lb errores. ¿Ya? Y por último, mira, en el menú dijimos que teníamos el botón cerrar sesión. Entonces le damos doble clic al cerrar sesión del menú. Y aquí yo hago lo siguiente, mira, cuando yo pinche el botón cerrar sesión, todos los elementos, todos los parámetros que están dentro del objeto de sesión, yo simplemente los remuevo todos. Y como cerré la sesión, redirecciono hacia el default, porque cerré la sesión y tal vez quiero iniciar con otro usuario. Remove all, obviamente, como intuirá, remueve todos los parámetros que tú tienes dentro del session. Pero si tú tienes dentro del session muchos parámetros y solo necesitas eliminar uno de ellos, basta con que tú digas remove y entre paréntesis le digas el nombre del parámetro que tú quieres eliminar. En este caso yo podría eliminarlo de esta forma o podría eliminarlo con remove all. Pero la primera forma me pide que yo me sepa el nombre del parámetro. Espero que se entienda ya. Entonces por eso lo vamos a hacer con remove all. Y esto mismo lo hacemos en el botón cerrar sesión, que está en el comprobar, porque ahí en el comprobar también tenemos un cerrar sesión, por cierto. Entonces doble clic. Entonces lo mismo, cuando pinche cerrar sesión del comprobar, elimino los objetos que cargué en la elimino los parámetros que estaban en la sesión y redirecciono al default. Guardo. Mira, se han abierto muchas páginas, ¿ya? Voy a cerrar esto. Yo quiero que lo vean en funcionamiento. Mira. Defino el default como principal y ejecuto. Y atención con esto. El usuario voy a decir que es Cotito y la clave es 321. Me equivoqué porque era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que ahora digo Cotito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me equivoqué, no puedo. ¿Sabes qué? Me aburrí, voy a acceder directamente desde el menú. O sea, directamente desde la URL menú.spx. Y fíjate acá. El parámetro debe iniciar sesión para acceder al menú. Ya no importa, lo intento con el comprobar. Comprobar.spx. Debe iniciar sesión para acceder a la comprobación. Fíjense en el parámetro, el 2, y eso es lo que yo estaba interpretando. Entonces no puedo acceder hasta que inicie la sesión. Así que digo, Cotito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inicio y me dice, bienvenido usuario Cotito. Voy a la comprobación y el usuario sigue siendo Cotito. O sea, rescaté el objeto que estaba en la sesión. Mira lo que ocurre ahora. Voy al default. Y fíjense, no he pinchado el cerrar sesión. Tengo la sesión iniciada y voy a ir al default. ¿Ya? Ahora que estoy en el default voy a acceder al menú. Y me deja. ¿Por qué? Porque la sesión yo ya la había iniciado. Tengo permiso para entrar acá porque el session tiene el valor guardado dentro del uso, dentro del parámetro uso. Pero si yo pincho cerrar sesión, eliminé los objetos del session, así que ahora están en null. Así que si trato de acceder a través de la URL, perdón, lo escribí mal. Ahí sí. No me deja.
Al pinchar cerrar sesión, yo eliminé los objetos que estaban cargados en la sesión. Cotito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ir a la comprobación. Cierro la sesión. Voy a ir a la comprobación y no me deja. ¿Ya? Si usted no pincha cerrar sesión, la sesión sigue activa. Y puedes navegar a través de la URL. Si pinchas cerrar sesión, eliminas los parámetros cargados en el objeto del session. Y ahí sí no te deja entrar. Entonces ahí tenemos un ejemplo básico de sesiones sin base de datos. La idea es que hagamos lo mismo ahora, pero con base de datos, aplicándolo a un ejercicio parecido a lo que vimos en la última clase. Espero que se haya entendido.